Hola, en el video del día de hoy, el tema a tratar es titulado Oncogenes y genes supresores de tumor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre dos conceptos fundamentales en el desarrollo de lo que es el cáncer: los oncogenes y los genes que van a ser encargados de suprimir, que son bloqueados y que son aquellos encargados de la supresión de los tumores. Vamos a entender cómo funcionan, cómo nos permiten comprender por qué las células normales pueden transformarse en células cancerosas. Ok. Bueno, aquí tenemos una paradoja de la vida celular, en la cual, pues nuestros cuerpos van a estar, pues nosotros sabemos que nuestro cuerpo está compuesto por miles y miles de células, y estas, pues deben, colaborar para mantener lo que es la salud. Pero para que nosotros podamos sobrevivir, el tejido lo que hace es que, primero sí, va a haber una proliferación y supervivencia de lo que son las células. Pero estas células, una vez que cumplen sus funciones, que ya fueron utilizadas, se van a reemplazar. Y esto ocurre de manera continua. A este proceso, al final se le llama apoptosis, en el cual va a haber una muerte celular programada y así sucesivamente. Y de esta manera se va a mantener un equilibrio entre las células que proliferan y las células que mueren. Entonces, tenemos el llamado vehículo celular, en el cual vamos a tener tres sistemas críticos. El crecimiento celular pues es controlado por genes que van a ser específicos. Cuando este código genético que nosotros tenemos cambia, el control pues se va a perder. O sea, ya no vamos a tener las mismas funciones que teníamos. Podemos entender estos genes observando la célula como un vehículo de alto rendimiento. Vamos a compararlo, por ejemplo, como cuando nosotros manejamos, ¿no? Tenemos lo que es el freno y el acelerador. Ok, en esta parte de lo que es el acelerador, vamos a tener a los proto-oncogenes, los cuales van a impulsar que la célula se divida y que la célula crezca. Y los frenos van a ser genes que van a suprimir el tumor. Estos van a desacelerar el crecimiento, lo que es el ciclo, o inducen lo que es la apoptosis, o sea que se mueran esas células tumorales. Y por último tenemos el mecánico, que son los genes reparadores del ADN. Aquí esto pues principalmente se involucra cuando hay errores en lo que es el ADN. Esto hace que haya un control en lo que es la integridad del sistema. Y tenemos a los llamados protooncogenes, que es, como lo veníamos diciendo, el acelerador atascado. Ok, es como cuando nosotros queremos acelerar, pero ya no nos permite. Los protooncogenes normalmente ayudan a las células a que crezcan, ¿no? Entonces, una mutación de ganancia de función va a transformar este gen normal en un oncogen, formando lo que es la división continua. ¿Okay? Va a haber división. Y aquí esto ocurre por lo que son los cambios epigenéticos, puede haber reordenamientos cromosómicos, duplicación de genes, ¿okay? De manera normal. Entonces sabemos que debe haber crecimiento, pero controlado. Pero cuando hay una normalidad, cuando hay una mutación, ocurre una división descontrolada. Luego tenemos lo que son los genes supresores, ¿no? Que son los frenos rotos. Es como cuando uno quiere frenar y ya nada más no se conduce la información. Estos genes son los, como dijimos, suprimen. ¿Y qué pasa cuando hay un cáncer? Estos genes que eran responsables de disminuir la división celular empiezan a fallar mediante lo que es una mutación de pérdida de función. Entonces esto elimina las restricciones del crecimiento celular. Se requiere la mutación de ambos alelos para que esto pueda fallar, o sea, una mutación de tipo recesiva. Y pues algunos ejemplos clásicos
van a ser de TP53 o RB. Los genes de reparación, que es el mecanismo que en este caso va a estar ausente, la replicación del ADN es propenso a que ocurran errores. Ok, si los genes de reparación que nosotros tenemos, en este caso ya los mencionamos, estos fallan, las mutaciones se van acumulando en lo que es el resto del genoma, afectando eventualmente lo que son a lo que son los aceleradores y los frenos. ¿Y qué ocurre? Hay una inestabilidad genómica severa. Y aquí ya tenemos organizado en 3 espacios: oncogenes, que estos van a ser los que van a aumentar el ciclo celular. Tenemos ganancia de función, que es de tipo dominante, y estos generalmente van a ser a nivel somático. Ejemplos, tenemos el ERBB2, el PICT3CK y MYC, entre otros. Y en los que suprimen el tumor, vamos a tener aquí pérdida de la función de tipo una mutación recesiva. Esta puede ser ya sea somática o de tipo hereditaria. Y finalmente los que son reparadores, se pierde la función y va a tener, principalmente es más de tipo hereditario, como lo que es el BRCA1, BRCA2, que son los que los genes que van a tener pérdida de función principalmente para presentar cáncer de mama. Luego tenemos lo que es la vía ERBB2 o más bien la de HER2. Aquí esta va a estar presente en el 20 al 30% de los cánceres de mama, y pues aquí va a haber la amplificación de lo que es el receptor ERBB2, que va a inundar la célula con señales de crecimiento correlacionándose con un pronóstico pues adverso. Hablando de lo que es la supervivencia y el metabolismo, tenemos a una vida llamada Pi3K AKT. Esto vamos a tener que la quinasa AKT va a impulsar la inducción tumoral y la supervivencia, lo que hace que obviamente el tumor no se suprima. Entonces, lo que ocurre normalmente es que el supresor tumoral, el PTEN, actúa como un antagonista para que se pueda detectar esta señal. Pero ¿qué ocurre? Tenemos factores de crecimiento que van a actuar en la vía Pi3K, y esta obviamente de manera normal actuaba lo que es en la familia AKT, pero para llevar obviamente a una supervivencia y proliferación celular. Pero ¿qué ocurre? Que aquí que teníamos a PT, que era el supresor tumoral, ahora ya no funciona. Entonces automáticamente, como ya no bloquea, ocurre lo que es una mutación y hay una alteración. En cuanto a lo que son la dinámica de redes, el cross-talk tumoral, en este caso los oncogenes no van a actuar de manera aislada, porque en este caso pueden ocupar otras clases de receptores, no nada más es un tipo, ¿ok? Y tenemos aquí a lo que es el ERBB2, que se va a asociar con lo que son integrinas, para que estos a su vez impulsen la invasión y que ocurra la metástasis a través de lo que es la quinasa FAK, ¿ok? Entonces tenemos esta vía que se va a unir a lo que es la vía integrina, y eso hace que obviamente como la vía integrina pues tenemos que bloquea la integrina beta 1, causa pues una detención completa de lo que es el ciclo celular, dejando al tumor de manera inactiva, ¿no? Ahora, en cuanto a los frenos clínicos, la proteína RB y el ciclo celular, la proteína retinoblastoma o RB es el guardia de seguridad del ciclo celular, ¿ok? Esta va a decir, bueno, vamos a proteger este ciclo. Entonces regula la transición crítica regulando lo que son los factores de transcripción E2F.
aquí tenemos una imagen que lo ilustra. Y como venimos mencionando a TP53, que este es importante para la preservación de lo que es el genoma, ante un daño que nosotros ya tenemos de manera genética, ¿qué pasa? Que se activa P53. Entonces las mutaciones somáticas de TP53 desactivan la principal línea de defensa de las células. Tenemos estrés celular, o ya sea un daño a nivel del ADN, una mutación, va a activar a P53. Pero, y esta P53 se encargaba de detener el ciclo celular, de la reparación del ADN, de la apoptosis, en caso de que fuera necesario. Pero como tenemos una mutación en TP53, evita que se active esta vía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el bucle de regulación de P53 y MDM2? Ok, las células normales, en este caso tenemos P53, pues se mantiene bajo para poder evitar la muerte celular innecesaria. Entonces tenemos a MDM2 que promueve que se degrade P53. Pero esto va a ser como en un bucle, ¿ok? De regulación. Entonces tenemos a P53 que viaja, pero y ahí aparece lo que es MDM2. Y aquí, para que esto también ocurra, manda señales para bloquear a lo que es P53, pero como ocurre un estímulo o una producción de lo que es algún daño o señales de estrés celular, interrumpe a esta MDM2, permitiendo que P53 siga aumentándose. O sea, ya no hay quien bloquee a P53. Ahora tenemos lo que es el mantenimiento genómico, el complejo BRCA, en otras palabras. Tenemos a BRCA1, BRCA2, que son fundamentales para procesar roturas de doble cadena en el ADN. ¿Okay? Esa es la principal función que tienen estos dos genes. Tenemos que ejecutan reparaciones críticas mediante recombinación homóloga. Y aquí tenemos mecanismo de RAT51 y complejo MR11. Igual aquí tenemos otro y otro más de este lado. Y estos pues van a mantener lo que es el complejo BRCA1, el BAR-D1, PAL-B1, B2, que va a haber una recombinación homóloga y va a haber una reparación libre de que haya errores. Hablando ahora específicamente de las mutaciones germinales contra las somáticas, mencionamos anteriormente que el cáncer a fuerza pues requiere de la pérdida de ambos alelos, ¿okay? Para que pueda ser de tipo recesiva. Entonces los portadores de BRCA lo que van a hacer es heredar una predisposición, pero necesitando solo una alteración somática adicional. Entonces tenemos dos vías. Tenemos la vía A, que es la población general. ¿Okay? Nosotros tenemos un inicio, tenemos los alelos sanos y llega un primer impacto de tipo somático. ¿Okay? Y sí, podemos tener un alelo dañado. De ahí tenemos otro segundo impacto, el cual ahora va a dañar a ambos. En el primer caso, solo teníamos un alelo dañado. Y esto pues nos generaba una baja probabilidad de generar cáncer durante la vida. Pero ya con un segundo impacto ya se vuelve tumorigénesis y pues empieza a aumentar lo que es su producción. En cuanto a lo que es la vía B, tenemos al portador hereditario de BRCA. ¿Okay? Tenemos a una niña que nace con una mutación germinal, ¿no? Tenemos un primer impacto, de ahí un segundo impacto somático y aquí aumenta
de manera rápida la probabilidad. Y tenemos una segunda forma de tener dar inicio a un tumor. Ahora, en cuanto a la evolución tumoral y el doble impacto, tenemos los tumores que evolucionan mediante lo que es la acumulación genética. Un solo gen rara vez es suficiente, ¿ok? A fuerza a veces se necesitan dos. Y la heterogeneidad masiva nace de la combinación de fallas del sistema, porque tenemos un sistema triple, ¿no? Tenemos la pérdida de BRCA1, que es el que repara. Tenemos unas mutaciones en TP53, que era el que se encargaba de detener los daños. Y tenemos una pérdida de PTEN, que era el que aceleraba el crecimiento. ¿Y esto qué genera? Un cáncer de mama basal que produce una alta agresividad. Ahora, el rol emergente de la epigenética. Bueno, cuando tenemos una desregulación epigenética, esto se refiere a alterar la expresión, pero sin mutar a nivel del ADN, ¿ok? Esto no ocurre a nivel del ADN. Entonces, grupos químicos pueden silenciar genes supresores de forma invisible a la secuenciación tradicional. Tenemos modificaciones de las histonas, por ejemplo, porque ocurre alguna metilación, acetilación. Entonces, el hardware, que es el ADN en este caso, está intacto, pero el software, que sería lo intangible, que es la epigenética, está apagado. Entonces, tenemos que el gen supresor está silenciado. Y luego algunas partes nos muestran, algunos artículos, modelos de ratón, que nos muestran lo que es la traducción de lo que es el código. Los roedores genéticamente diseñados, como los modelos transgénicos MMTB-CRE, permiten interrupciones condicionadas de genes específicos para estudiar la latencia y si ocurre metástasis a nivel in vivo. Y de la genética a la clínica. Ok, tenemos identificar el gen defectuoso, ¿qué nos ayuda? Nos permite diseñar tratamientos que sean un poco más específicos, y además explotamos las vulnerabilidades únicas de las células tumorales preservando el tejido sano. Tenemos lo que es la falla del sistema, como ocurre en las células deficientes en BRCA, y la solución farmacológica van a ser los inhibidores de PARP, que serían, y en el caso de la falla del sistema, como por ejemplo una expresión de HER2, la solución farmacológica serían anticuerpos monoclonales, como el trastuzumab. Y ya para finalizar, el horizonte de la medicina personalizada es que una vez que nosotros comprendamos cómo ocurre de manera integrada toda esta información, todo lo que ocurre dentro de una célula, qué es lo que aumenta su crecimiento, qué es lo que disminuye, como sería la apoptosis, y qué mecanismos regulan que este proceso se esté llevando a cabo, es importante para poder comprender la fisiopatología de lo que es el cáncer. Y actualmente la ciencia va mejorando sus tratamientos y cada terapia se va adaptando a lo que es la firma genética de lo que es el tumor.